monarchy and my RPG, hurrah, hurrah. Will guarantee my liberty, hurrah, hurrah. Mexicans I will underpay, with roses they will strew the way, and we'll all feel great when money comes marching home. Sí, empezaremos con el último orador. Así que, David, me pareció muy sorprendente que en tu charla no mencionaras ni una sola vez y, para estar de acuerdo conmigo, no mencionaras el óxido ni la visa. Por favor, explíquenos su significado para el anarquismo suizo. ¿He entendido correctamente que quieres algunos comentarios sobre Roy? Sí. ¿Sabes qué es el Alban-Rohoista en Suiza? Y esta es la frontera que tenemos, por así decirlo, entre una frontera cultural, una frontera entre la parte de habla alemana y la parte de habla francesa, o se puede decir el oeste de Suiza, que es la parte romaní donde se habla francés, y la parte occidental o central, que es la parte de habla alemana donde se habla alemán. Y existe una diferencia cultural. Eso es cierto. Y podéis volver a mis diapositivas simplificadas, ya. Sabéis, diapositivas históricas que muestran que la cultura romaní forma parte de Francia. Se podría decir simplificado, tal vez no, pero estas partes del sureste de Francia. Mientras que el resto de Suiza, o la mayor parte del resto aparte de las partes de habla italiana, forma parte del antiguo Sacro Imperio Romano Germánico. Y existen diferencias culturales, y a menudo se observan, se notan, sí. Hay votaciones o elecciones al Parlamento Federal, que algunas tendencias son más fuertes en la parte francesa y otras en la parte alemana. Y luego hablan de este Roy. Y Roy, esto es una comida, patatas asadas o algo así, con esta propina para Suiza, y tal vez. No estoy del todo seguro, pero creo que en romaní comen menos de este Roy, mientras que nosotros lo comemos más en la parte de habla alemana. Eso podría ser, pero es una línea interesante. Ya, no muy raramente, tiene mucho que ver con la resistencia contra el centro, de este país, que está en la parte de habla alemana. Hay un divertido juego de palabras. Sí, en romaní. En la parte romaní y en esta parte francófona, hay un voto público, un voto federal general, y piensan que eso es una tendencia más a la centralización. ¿Qué es la capital que Bern intenta centralizar? Dicen. Que lo cual es un juego de palabras. Significa que estás restringido, estás reprimido por el centro, y por eso dicen que esto es bueno, pero es un tema importante, y yo diría que si el principio anarquista, ya sabes, puede perdurar y mantenerse, es posible que todas estas partes estén de alguna manera juntas en un nivel horizontal. Y tal vez lo que tienen en común todos ellos es no tener una entidad común. Y puedo imaginar que, sobre todo si a su alrededor existen bloques muy fuertes, incluso algunos bloques totalitarios, esto representa un obstáculo para no pertenecer a nada a su alrededor y para no tener un centro interno. Este es mi comentario sobre Roy. Y Arouai, por cierto, es algo muy bueno. Así que le recomiendo a ese vecino que tiene carne en rodajas y demás, pero esa es otra historia. Mi pregunta es para Sean. Creo que
Un par de veces mencionaste que los esclavos que no murieron en la esclavitud constituían un subconjunto muy pequeño de, supongo, la población total de esclavos. Me gustaría saber si tienes alguna idea de qué porcentaje representa ese subconjunto y si existían otros catalizadores o incentivos para liberar a un esclavo además de la conclusión de un contrato o, supongo, casarse con él. Las estadísticas del mundo antiguo son muy problemáticas, y eso siendo generosos. No disponemos de estadísticas y no creo que sea posible obtenerlas. Sin embargo, la liberación de los esclavos se consideraba, en cierto modo, una obligación de los amos. Si, por ejemplo, un esclavo salvara a su hijo, cuando éste cayera de un bote, usted no estaría obligado legalmente, pero sí moralmente, a liberar al esclavo en el acto. Si un esclavo te prestaba un servicio en particular, estabas obligado a liberarlo en el acto. Muy a menudo se establecía un contrato informal con un esclavo. Como le dije esta mañana, usted se encargará del cabello de mi esposa durante los próximos 7 años. Asegúrate de que no tenga ninguna queja grave contra ti y te liberaré. Muchos hogares romanos, sobre todo los hogares romanos ricos, podían tener hasta 4 o 5 mil esclavos. Los amos necesitaban oficiales especiales llamados normente, cuyo trabajo consistía en seguir al amo a todas partes, susurrándole al oído: «Oh, qué genio. Ese es el joven esclavo que ganaste en una partida de dados el mes pasado». ¿Y cómo se mantiene el control sobre un ejército de esclavos? Como ya dije, podrías aterrorizarlos. Podrías colgarlos de ganchos y azotarlos. Podrías matarlos. Podrías crucificarlos. Podías hacer lo que quisieras. Pero el resultado sería un hogar bastante tenso. O podrías congelar una séptima parte de ellas cada año o algo así. Y muchos amos adoptaron ese enfoque con bastante frecuencia porque los senadores tenían prohibido participar en el comercio. Un senador con mentalidad comercial, y había muchos así, liberaba a uno de sus esclavos y lo ponía en contacto con él para que iniciara un negocio, siendo él mismo socio capitalista. El senador ejercía una fuerte influencia directiva sobre el negocio, pero formalmente la gestión corría a cargo de su liberto. Así pues, existían muchas razones, morales, comerciales y simplemente razones para mantener la paz, que impulsaban a los amos a liberar a sus esclavos. Y bueno, hubo una época durante la historia romana, que terminó principalmente en el siglo II DC, en la que era legalmente útil liberar a los esclavos. Si hubieras cometido un delito, tus esclavos podrían ser examinados. Y como ven, los esclavos tenían que ser examinados bajo tortura. Así pues, si te acusaran de un delito, liberarías a todos tus esclavos para que no pudieran ser sometidos a tortura ni obligados a testificar en tu contra. Así pues, existían muchísimas razones para liberar a los esclavos. Y yo he dicho que obtener estadísticas es difícil. No siempre es imposible. De las personas enterradas en las tumbas de los alrededores de Pompeya y Herculano que podían permitirse lápidas, más de la mitad eran esclavos liberados. Esto nos da una idea de la alternancia entre la esclavitud y la libertad en el Imperio Romano. Pero como ya he dicho, la gran masa oscura de esclavos, los que trabajaban en las minas, en las canteras, en los campos, no tenían muchas oportunidades de ser libres. Y fueron esos esclavos quienes alimentaron la revuelta de esclavos de Espartaco y las otras grandes revueltas de esclavos del periodo tardío de la República. Y fueron esos esclavos quienes formaron los ejércitos de bandidos internos que arrasaron las provincias occidentales en los siglos V y B. DC. Lo siento, podría hablar largo y tendido sobre esto, pero no lo haré. ¿Eso te da algún tipo de respuesta? Hay bastante gente hoy.
Mi pregunta es para David Der. Así que no estoy seguro de haber entendido bien lo del 2048 UA. Entonces, ¿cree que es viable un cambio en Suiza hacia el anarcocapitalismo en los próximos 30 años? Y en su libro, que lamentablemente no puedo leer porque no sé alemán, habla usted de cómo podría suceder esto. No estoy seguro de haberle entendido bien. ¿Podría usted decirme si me entendió correctamente? Ah, ok. No, lo siento. Entonces, no estoy seguro de haber entendido todo ese asunto del 20.048. Entonces, ¿cree usted que en Suiza existe una posibilidad real de que se produzca un cambio hacia la anarquía en los próximos 30 años, según lo que plantea en su libro, que lamentablemente no puedo leer porque no sé alemán? Hablas como, ¿qué haces? Hablas. ¿Cómo podría suceder esto? No estoy seguro, lo entiendo perfectamente. Sí. Bueno. Entonces, si le entiendo correctamente, usted quería este programa, por así decirlo, desde 1848 hasta 2048. Y, por supuesto, esto es en parte una ilusión o una fantasía. Pero creo que uno podría imaginar que cosas así suceden. Y lo que intento hacer en este pequeño libro es mirar hacia atrás, no desde aquí. ¿Cuál es el siguiente paso? Supongamos que estamos en el año 48. Yo tendría entonces 96 años, quizá. Joven, perdón, sí, y tal vez presente en ese evento, como participante. Y luego, mirando hacia atrás, ¿qué sucedió? ¿Qué condujo a la liquidación de esta organización? Algunas ideas que tuve fueron que las leyes económicas podrían tener una fuerte influencia, que las agencias de calificación dirían que estos bonos federales ya no son más que nada porque hay algunos movimientos que cuestionan el derecho del Estado a recaudar impuestos e imprimir dinero y todos estos delitos a nivel financiero, y por eso, ¿estás realmente seguro de que sigue siendo Y? Tal vez alguien, o algún medio de comunicación, diga que no, que ya no lo es. Y entonces sube el tipo de interés y ya no podrían refinanciar cosas así. Claro que, en cierto modo, es una ilusión, pero podría haber indicios que apunten en esa dirección. Creo que, en general, cambios tan importantes como superar al Estado y, por supuesto, en última instancia, no solo en la pequeña Suiza, sino también en otras partes del mundo. En cualquier caso, se trata de algo tan fundamental y tan grande que resulta difícil decidir un programa para abordarlo. Yo diría que sí sucede, y en general confío bastante en que sucederá. Entonces es interesante, ya sabes, analizarlo para apoyarlo, para tranquilizar a la gente y hacerles ver que se trata de un buen avance y no de algo malo, cosas así. Pero una vez que se logra superar la idea de que los estados son el problema, entonces se debe a que ese fue el desarrollo, ya que este concepto de Estado no demostró ser viable con esta especie de Homo sapiens. No se ajusta a esta especie y por eso debe desaparecer. No es viejo. Tiene tan solo 5.000 años. Ya conoces este principio, y esto es muy breve, comparado con la evolución cultural de los humanos, que abarca 100.000 años. Así pues, yo diría que este estado es un error de la evolución de la revolución conductual.
Esta es mi teoría, pero no es la más precisa para responder a la pregunta que planteas. Mi pregunta se refiere a todo el panel y se basa en un punto planteado por Sean en su charla sobre la esclavitud voluntaria. Hace unos años, Walter Block comenzó a publicar un par de artículos. Defendió la esclavitud voluntaria y llegó incluso a afirmar que sí. El Código Legal Libertario no permite admitir algo como la esclavitud voluntaria, entonces, esto sería una especie de contradicción. Así que me gustaría que todos ustedes expresaran su opinión sobre esta idea. ¿Es la esclavitud voluntaria compatible con los principios libertarios universales? Y si es así, ¿por qué? Y si es así, ¿por qué no? En breve, tendrás una o dos consideraciones principales. He discrepado con Walter, tanto en persona como por escrito, sobre este tema. Estoy de acuerdo con Rothbard en que el cuerpo es inalienable porque la voluntad es inalienable y la voluntad es la fuente de propiedad del propio cuerpo, no la ocupación del hogar. Así que no hay manera de abandonar tu cuerpo con una simple declaración. Así que no estoy de acuerdo con Walter. El ejemplo que da es que sí. No se te permite venderte como esclavo, podrían ocurrir cosas terribles. Como que un padre no pudiera venderse como esclavo para conseguir dinero de un multimillonario y pagar el tratamiento contra el cáncer de su hijo o algo parecido. Lo cual me parece demasiado descabellado. En el ejemplo de Sean, creo que fue ingenioso, quiero decir, el ejemplo que dio Sean era como una especie de tarjeta verde, ¿verdad? Fue una ingeniosa solución para sortear las leyes romanas sobre ciudadanía. Entonces, si no existiera el Estado en primer lugar, en el concepto de ciudadanía, no sé. Podría argumentar como lo hace Walter que, bueno, si no existiera la esclavitud, no habría forma de sortear las leyes estatales de inmigración o ciudadanía. Pues no. Creo que Walter se equivoca en lo que respecta a la esclavitud voluntaria, y he escrito en detalle por escrito sobre por qué la esclavitud es una institución horrible. En aquellas sociedades donde existió, como el Imperio Romano, se pueden ver contratos de esclavitud voluntaria como una alternativa a nuestro propio sistema de préstamos estudiantiles, contratos de aprendizaje y todo tipo de cosas similares. Pero eso no justifica ningún tipo de esclavitud, ya sea voluntaria o contractual, en nuestra sociedad. Si yo fuera juez en una sociedad libertaria, simplemente declararía nulo cualquier contrato de ese tipo desde el principio. Lo declararía nulo por motivos de orden público o como se le llame a eso en una sociedad libertaria. Simplemente no lo permitiría, del mismo modo que no permitiría que se ejecutaran contratos para cometer asesinatos. Sí, es del mismo tipo. Creo que una aplicación interesante del contrato de esclavitud es ser miembro del Estado. Esto es lo que ya comentamos brevemente. Es decir, en cierto modo, uno puede preguntarse si es legal o exigible. En caso de disputa, que alguien firme un contrato para hacerse miembro de una organización que restringe y reduce sus derechos fundamentales de la mañana a la noche. Le cobra impuestos. Le impone regulaciones, cosas así. ¿Quién puede aprobar esto? Es decir, si hay mucha gente que dice, creo que necesitamos el Estado en sus aspectos muy intrusivos, ya sabes, el carácter que cobra los impuestos, que hace regulaciones sobre todo al detalle. Esto es necesario y estoy de acuerdo en hacerme miembro. Obedeceré a todo esto.
Creo que es posible que alguien firme un contrato de ese tipo. Por supuesto. Si es demasiado estricto, y este es también un principio que se encuentra en todas las tradiciones legales de los contratos, que si es demasiado estricto y demasiado extenso, llega un momento en que uno puede darse cuenta y dar un paso atrás en los contratos. Existe algo así como una generación de 20 a 30 años y luego es suficiente. No se trata de un plazo preciso, pero las obligaciones contractuales son válidas, aunque no demasiado largas. Si resultan excesivamente intrusivas. Pero en principio, eso podría ser posible. Y. Una vez que te unes a una organización de este tipo, la membresía es válida, pero después de cierto tiempo, tienes derecho a darte de baja y volver a ser libre. La diferencia más importante, por supuesto, con el Estado es que dichos contratos solo son válidos para quienes los firman. Es decir, uno puede hacerse miembro voluntariamente y tal vez comprometerse durante unos 20 años, pero no obligar a nadie más, y creo que esa es la gran diferencia, y esto quizás convierte al Estado, en un mal sentido, en una forma de esclavitud para aquellos que no se afilian y, sin embargo, se ven obligados a obedecer todas estas restricciones. Así pues, se podría decir que es una nueva forma de esclavitud. No sé si lo que voy a decir es realmente relevante para esta pregunta, pero haré la observación de que un gran número de personas no quieren ser libres y consideran la libertad una carga terrible. Y según mi experiencia en prisión, descubrí que aproximadamente un tercio de los presos preferían la vida en prisión, donde no tenían que tomar decisiones por sí mismos, a la vida en libertad. No lo querían para el resto de sus vidas, pero sí lo querían por un tiempo, porque las cargas de la libertad eran demasiado grandes. Así que, en cierto sentido, firmaron una especie de contrato de esclavitud voluntaria al asegurarse de ser capturados y enviados a prisión, porque en Gran Bretaña, para ser capturado por la policía, tienes que querer que te atrape. Y muchos de ellos querían ser atrapados. Y cuando fueron liberados, muchos de ellos cometieron delitos muy tontos para volver a prisión. Así que no sé si eso es relevante para lo que tenemos que decir, pero en cuanto a esta pregunta, es para mí una notable realidad psicológica. Hablando de cárceles, hay una historia de un hombre que fue condenado por un tribunal italiano y le concedieron la posibilidad de cumplir su condena en arresto domiciliario con su esposa. Él escapó de casa, se entregó en prisión y dijo, prefiero estar en la cárcel que con mi esposa. Así pues, tal vez esa forma de matrimonio también pueda considerarse una forma de esclavitud voluntaria. Ahora, bromas aparte, creo que la esclavitud voluntaria es un contrato inválido, como decía Stefan, porque la propiedad del propio cuerpo es inalienable y la voluntad también lo es, si es que existe. Yo también tengo dudas sobre el libre albedrío, pero aún así, el problema es que creo que el mayor ejemplo de esclavitud voluntaria que tenemos es la pertenencia a un Estado, porque esta es la narrativa común. Formamos parte de un contrato social y renunciamos a algunas o a la mayoría de nuestras libertades a cambio de la seguridad que nos brinda este Estado. Y creo que este es el mayor ejemplo de esclavitud más o menos voluntaria. Nos convencen de que es voluntario. De hecho, no es voluntario. Es un contrato inválido. Lo cual plantea la cuestión, y a veces se trata de un contrato fraudulento que implica el hecho
de que debes aceptar morir por el Estado, porque una vez que existe el servicio militar obligatorio, y ahora tenemos a la Unión Europea clamando de nuevo por la guerra contra Rusia o lo que sea, y si te reclutan, literalmente te obligan a entregar tu vida en este contrato de esclavitud voluntaria, así que es aún peor. Es una especie de sacrificio humano en el altar del Estado. Pero si se trata de un contrato, y si este contrato es inválido, entonces debe haber una manera de rescindirlo. Y esta es, pues, la cuestión central de la filosofía libertaria. El contrato con el Estado, en primer lugar, no existe, y en segundo lugar, sí existe, es un contrato inválido. Y así, tenemos derecho, como escribió Herbert Spencer, a ignorar al Estado. Este es el principal problema que plantea esta forma de esclavitud voluntaria. Mi pregunta es para el Dr. Gatt. Mi pregunta es, ¿cuáles son las principales diferencias entre la esclavitud antigua y la esclavitud encubierta moderna? Gracias. Bueno, Sofía, existen varias diferencias importantes. Lo más importante, diría yo, es que en América del Norte y en las posesiones coloniales europeas del Nuevo Mundo, la esclavitud después de mediados del siglo XVII se convirtió cada vez más en una cuestión de diferencia racial. Los esclavos pertenecían generalmente a una raza diferente a la de la población amo. Y así, existía la posibilidad de liberar a los esclavos, creo que en la mayoría de las jurisdicciones esclavistas estadounidenses, aunque ya no llevaban grilletes en las muñecas, seguían teniendo la piel negra en el cuerpo. En el mundo antiguo, la esclavitud era lo que se podría llamar una situación de igualdad de oportunidades. Cualquiera podría ser esclavo. Había esclavos negros. Había esclavos alemanes con cabello rubio. Había esclavos sirios. Había esclavos de toda clase, por lo que no existía ningún estigma posterior necesario si se obtenía la libertad. Existía cierto estigma hacia las personas que, en su época de esclavas, habían sido prostitutas. Estas personas sufrieron una continua infamia incluso después de ser liberadas. Pero, en términos generales, si eras esclavo y te liberaban, te veías igual que todos los demás a tu alrededor. Y así, no hubo estigma persistente. Puede que las clases altas te miren por encima del hombro. O, sí, fue esclavo alguna vez, sabes, pero esa no parece haber sido una creencia generalizada. Esa es la principal diferencia. Supongo que esto no responde exactamente a tu pregunta, pero Stefan probablemente sea el experto en esto. En aquellas jurisdicciones americanas que seguían el derecho romano, el trato a los esclavos era generalmente algo más humano que en aquellas jurisdicciones que seguían el derecho común, porque la esclavitud romana, el derecho romano, tenía todo tipo de disposiciones incorporadas para la gestión y la disciplina de los esclavos. Mientras que en el derecho consuetudinario inglés, la esclavitud siempre fue bastante difícil. Los esclavos eran seres humanos o simples objetos de propiedad. Pertenecían a la misma categoría que los animales de granja, los gatos y los perros. Mientras que en las jurisdicciones de derecho romano del Nuevo Mundo, los esclavos constituían una clase separada, sujeta con bastante frecuencia a las disposiciones humanizadoras de los emperadores posteriores. Eso responde a tu pregunta. Y creo que la principal diferencia radica en que la esclavitud en el Nuevo Mundo estuvo marcada por diferencias raciales. En el mundo antiguo no existían diferencias raciales. Los esclavos podían provenir de cualquier lugar, y muy a menudo lo hacían. Bueno, gracias. Y mi pregunta es para el profesor Der. Suiza siempre ha tenido una cultura muy arraigada, y probablemente se deba a que esto ha ayudado a mantener la paz y la centralización en el país.
Sin embargo, creo que la regulación de armas ha aumentado con el tiempo. Entonces, ¿relacionarás esto con la pérdida de la anarquía interna y si estos cambios en Suiza se han perdido para ser sincero, no. Lo percibo acústicamente. ¿Te refieres a problemas como la inmigración? Lo he entendido. Sí, como la cultura de las armas que está muy arraigada en Suiza. ¿Cómo es? Eso una pérdida de anarquismo interno. Tal vez esté relacionado con la cultura de las armas y la haya afectado. Porque creo que ha habido un aumento en las regulaciones sobre armas y demás en Suiza. No estoy seguro, pero eso es lo que he oído en los últimos años. Todavía no estoy seguro de haber entendido sus preguntas. ¿Te refieres a estas diferencias culturales que tenemos? No, las armas disparan. Oh, lo siento. Sí. 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 Lo lamento. Sí. Ahora lo entiendo. Siempre tengo personas que me ayudan a comprender. Eso es bueno. Sí. Que en Suiza existe una antigua tradición. Ya sabes, de que desde el servicio militar, tienes tu arma en casa, en el armario, y estás listo todos los días para defender a tu país. Y eso no es tan evidente. Hoy en día, al menos uno tiene la posibilidad, en ciertas situaciones, incluso la obligación de devolverla después del servicio militar o del servicio de repetición, entonces hay que devolverla. El argumento es que es peligroso que haya tantas armas en hogares privados. Este es ahora su tema, esta pregunta. Entonces, ¿qué sucede en una sociedad donde no hay Estado ni policía pública, ni policía oficial? Pero la gente tiene sus armas en casa. Y sí, creo que esta es la cuestión general que se debate intensamente en Estados Unidos. Por ejemplo, existen algunas posturas muy liberales que defienden que todo el mundo tiene derecho a comprar y poseer armas. Otros dicen que hay que regularlo mucho más. Y bueno, creo que hay estadísticas que demuestran que no hay más violencia si se tiene un uso liberal de las armas que si están reguladas. Quienes sí quieren cometer delitos encuentran sus armas de alguna manera. Y. Aquellos que lo usan, ya saben, de forma fiable y solo si es necesario, no representan un peligro para la sociedad. Quizás se trate de un aspecto general. Si imaginamos un país sin Estado, y en el caso de Suiza, sin soldados oficiales armados en casa, ¿quién se preocupa por la defensa nacional? Es un tema importante, por supuesto, cuya respuesta no es fácil de dar, pero en general, diría que en cuanto exista demanda de seguridad, tanto nacional como internacional, habrá oferta, habrá ofertas, habrá servicios que podrás contratar. Existirán posibilidades de coordinar esas necesidades específicas con otros países. Entonces, me imagino que en un proceso de superación de cuestiones estatales como la seguridad, y en particular la seguridad internacional, podría ser algo que no constituye el primer paso. Tal vez sea uno de los pasos posteriores para que la
Organización Internacional de Defensa se reduzca. He entendido tu pregunta más o menos. Sí. Sí. Lo único que no sé es si esto está relacionado, como por ejemplo las recientes regulaciones, con la idea de que usted menciona la pérdida de la anarquía interna en Suiza. Nuevamente. ¿Puedes ayudarme? ¿Existe alguna relación entre ambos? Sí. Sí. Bueno, o qué tal si lo hablamos después. Quizás se centra demasiado en los detalles, así que con gusto diría que sí. Bueno, así pues, quisiera retomar la pregunta que usted creyó que ella planteó al principio, y se refiere a la relación entre la jerarquía interna en Suiza y cómo se ha gestionado la inmigración, y los cambios, tal vez en materia de inmigración, cómo se ha abordado el problema de la inmigración en Suiza a lo largo de los años con estos cambios. Ahora, esto sí que es inmigración. Sí, es esto, es lo que yo pensaba que era antes. ¿O sí? Entonces, claro, la inmigración, una vez que no tienes, ya sabes, una policía fuerte en la frontera o cosas así, entonces te das cuenta de que te ves desbordado por la inmigración. No creo que sea necesariamente así, porque creo que uno de los elementos más importantes de estos problemas que conocemos hoy en día en Europa en general no es que lleguen tantos refugiados a estos países, sino que estos países tienen programas para atraerlos. Y esto es, ya sabes, el estado de bienestar o algunos programas, algunos bien pensados, no lo negaría. Con buenas intenciones, pero sin embargo, son estos programas los que atraen a muchos refugiados que no se encuentran realmente en una situación de emergencia, sino que vienen aquí para beneficiarse de estos programas y en una sociedad sin estados. Yo diría que también existen programas porque la gente tiene una actitud general de ayudar a los demás en caso de necesidad. Pero se tratará de organizaciones diferentes, iglesias, asociaciones benéficas y cosas por el estilo, que también compiten entre sí para recaudar fondos y, por lo tanto, deben tener cuidado con estos medios, ya que no se abusará de ellos tan fácilmente como en un estado de bienestar social monopolístico. Por lo tanto, puedo imaginar que este problema será mucho menor en un país que no tenga un sistema monopolizado de beneficencia hacia los pobres y los refugiados necesitados. Esa era la pregunta. Sí. Excelente. Alessandro, gracias por tu presentación. 3 preguntas. En primer lugar, ¿cuál fue la inspiración para elegir el tema? En segundo lugar, en su investigación, consultó el libro de Invisible Oak de León, que trata el mismo tema. Y número 3, el título aludía a la Revolución Americana. ¿Podría profundizar un poco más en esa conexión? Bueno, la inspiración surge mayormente por casualidad. Sabes, me gusta mucho leer. Y me topé con el tema de los piratas. Por supuesto, siempre me han fascinado los piratas. Así que esta es, tal vez sea una de las razones y, hay mucha literatura sobre piratas, como ya dije, desafortunadamente, es principalmente de escritores marxistas como Christopher Hill, Marcus Ricker o Lee Hay
Muchos, pero son los buenos libros, así que tienes mucha información, especialmente información estadística, que te permite obtener una imagen clara de los piratas. De hecho, existe un libro libertario sobre piratas. Un análisis de la economía austríaca y las regulaciones de los barcos piratas, escrito por un autor llamado León. Es un libro muy interesante y él dice que sí, en su mayoría eran criminales, pero sus normas estaban dictadas únicamente por el interés propio, y si dejas que el interés propio actúe libremente, terminas con un sistema que es justo, al menos para las personas que pertenecen a ese subsistema. Entonces, el barco pirata individual, pero también podríamos decir que existían regulaciones internacionales porque si había relaciones entre barcos piratas y estaban reguladas por principios básicos que todos compartían y todo, no sé, la capa invisible, tomaré el libro. De acuerdo, invisible. Oh, sí, de acuerdo, perdón, sí, de acuerdo. Entonces sí, yo estudié este libro y es un libro muy interesante. Y creo que esta es una muy buena interpretación libertaria de estas regulaciones sobre piratas. Y por último, una pregunta. No solo son piratas, sino que de alguna manera están relacionados con la Revolución Americana. El primer dato es que los piratas vendían su botín en las colonias británicas de América del Norte. A veces legalmente, a veces ilegalmente. Pero existía una gran relación entre los piratas del Caribe y las colonias británicas en América del Norte. Y ¿qué pensaban los piratas y cómo era su vida? Esto influyó en la gente de allí. Por supuesto, no solo ellos. Había mucha gente que venía de Inglaterra huyendo quizás de las normas religiosas y trayendo consigo la tradición de la Revolución Inglesa y griega. Esto, en mi opinión, aseguró que hubiera un amplio apoyo popular a la Revolución Americana. La Revolución Americana, por supuesto, los líderes de la Revolución fueron los padres fundadores. En cierto modo, ellos mismos eran aristócratas. Eran personas adineradas. Por ejemplo, el propio Jefferson tuvo esclavos. Muchos esclavos. Eran personas muy instruidas. Todos ellos dominaban el latín y el griego antiguo. Era una élite. Pero podían contar con un amplio apoyo popular porque estas ideas de libertad profundamente arraigadas eran muy importantes en la población estadounidense, lo que dio origen a la Revolución Americana. Y luego hay otro tema, y este es muy importante. Por supuesto, los piratas sí violaban la propiedad privada porque robaban. Pero la gran pregunta es, y esta fue una pregunta planteada especialmente por Mary Rothbard en Ética de la Libertad. Si partimos de la base de que las relaciones de propiedad existentes son legítimas, entonces deberíamos analizar si realmente lo son. Y así surge la pregunta, ¿es legítima la propiedad privada de un dueño de plantación esclavista en Jamaica? ¿Y cómo considerarías robar del barco de una persona de ese tipo? Es legítima la riqueza de una gran clase social. Y creo que lo que sucedió en Gran Bretaña, y que dio lugar a muchas rebeliones y finalmente, a la Revolución Americana, fue una especie de venganza. Había una gran clase de personas que se sentían marginadas porque fueron literalmente expulsadas de sus tierras de origen en Inglaterra, Escocia o Irlanda, y fueron expropiadas. Y entonces, querían recuperar sus propiedades, su dominio, o tal vez querían vengarse de las mismas élites que les robaron las tierras comunales, que les robaron las granjas y que ejercieron un control total sobre el gobierno, lo que en ese momento provocó que las
élites globales, que aún dominan el mundo, comenzaran a ganar y a adquirir cada vez más propiedades. Y así, la reacción, especialmente por parte del Estado inglés, fue muy dura. Hay historias sobre todas las personas que fueron ahorcadas en Tyburn, en Londres. Creo que Sean tiene un libro sobre Tyburn. Creo que era uno de los libros que tenías allí. Por cierto, lo compré hoy. Fue muy interesante. Querían dar un escarmiento. Podrías ser ahorcado por robar un pañuelo. Vale, en aquel momento quizá fuera una propiedad valiosa, pero la defensa de la propiedad privada por parte del Imperio Británico fue muy severa. Surge la pregunta, ¿se trataba de bienes inmuebles? ¿Era propiedad legítima? ¿Y acaso estas masas, a menudo delincuentes, tenían algún motivo para intentar recuperar lo que les habían robado? Esta es, pues, una gran pregunta que también pone en entredicho la revolución industrial, porque todas estas personas que fueron desalojadas de sus tierras y llegaron a Londres, por supuesto, las primeras industrias podían ofrecerles mejores condiciones de vida que las que habrían tenido en el campo, donde habrían sido prácticamente esclavos. No era una vida muy diferente a la de un esclavo romano en alguna granja de algunos latifundistas. Pero aún así, creo que deberíamos analizar la historia de la explotación de estas personas por parte de los marxistas desde un punto de vista libertario. Claro, la historia de que el dueño de la fábrica explota a los trabajadores porque se aprovecha de la plusvalía es estúpida porque es una interpretación marxista. Pero aún así, estas personas ya habían sido desalojadas de sus tierras anteriormente. Así pues, tenían cierto derecho a recuperar lo que habían perdido. Y de nuevo, esta nueva organización, tanto de la agricultura como de la manufactura y la industria, fue mucho mejor en términos de productividad, y esta es la razón por la que generalmente los historiadores marxistas dicen que está bien porque es el progreso de la interpretación materialista de la historia, pero aún así es injusto, fue injusto para estas personas que sufrieron lo que sucedió, y por lo tanto, creo que desde el punto de vista ético-libertario, sería importante revisar esta parte de la historia y no dejarla solo en manos de los marxistas.